Chile se apronta para estrenar un nuevo gobierno que anuncia cambios destinados a modernizar y democratizar al país. Desde el Centro Cultural Gabriela Mistral y su espacio Bibliogam, aquí en Santiago de Chile, bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión de Alemania, la televisión pública alemana, Deutsche Welle, y el canal de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame que le presente de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros tenemos a Flavia Liberona, quien es bióloga y directora ejecutiva de la Fundación Terram, dedicada a crear una propuesta de desarrollo sustentable en el país en base a la participación de la sociedad civil en políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. También está con nosotros el señor Andrés Solimano, quien es economista, exdirector de la Flaxo Chile y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo en Economía, autor de un reciente libro que lleva el nombre de Capitalismo a la Chilena. También está con nosotros el señor Cristian Beley, quien es doctor en educación e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Gracias por estar. Gracias. El señor Marco Moreno también nos acompaña. Él es cientista político y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile. Gracias a todos nuevamente. Y la socialista Michelle Bachelet, con un 62% de los votos, trabaja para implementar cambios con sentido democrático y social en Chile, manteniendo claro la fortaleza de la economía del país. ¿No es una tarea difícil la que tiene por delante la señora Bachelet? Yo creo que es una tarea difícil. Básicamente hay varios aspectos aquí que hay que analizar. Primero, ella ganó en una segunda vuelta, ¿ya? Y por lo tanto, en la primera elección, donde habían 9 candidatos, hubo mayores opciones y por lo tanto, de alguna manera, esas votaciones reflejan una diversidad en la sociedad chilena, la cual la presidenta electa va a tener que hacerse cargo. Segundo, hay una serie de temas que están presentes en la sociedad y sobre los cuales el programa de gobierno de Michelle Bachelet dice poco. Fundamentalmente me refiero a temas que tienen que ver con justicia ambiental, entendida como acceso a cierta información y a niveles de participación. Me refiero a temas de energía, electricidad y minería, agricultura y pesca, más bien todos los temas relacionados con gestión de recursos naturales. El programa de Bachelet es pobre y hoy día en Chile existe, yo diría, una creciente conflictividad en relación a esos temas, con visos incluso de problemas de gobernanza en algunos territorios o de gobernabilidad, y por lo tanto hay un tema que desde nuestra perspectiva como fundación fue muy poco recogido en general por los candidatos y Bachelet no es la excepción, y es un tema que obviamente puede generar ruido durante su gobierno, porque ya durante la administración Piñera hemos visto una serie de movimientos sociales locales, regionales, de demandas asociadas muchas veces a temas ambientales. Eso muestra también una cierta tendencia en Chile, y no solo en Chile, sino que también en otros países de América Latina, en el sentido que la clase política muchas veces deja de lado algunos temas que sí son muy importantes para el resto de la población. En todo caso, la señora Bachelet tiene una mayoría importante en el Parlamento. Es decir, cuenta con la fuerza política de una coalición que ganó y al mismo tiempo cuenta con un respaldo parlamentario como para hacer cambios. ¿Significa eso que su tarea se le hace más fácil o es todo lo contrario? Naturalmente le ayuda a un gobierno que entra tener, aparte del manejo, el control del Poder Ejecutivo, una mayoría parlamentaria para impulsar reformas. Ahora, en ese sentido parte bien, entre comillas, desde el punto de vista de fuerza. Vaya, eso yo creo que es la magnitud de las reformas que espera la ciudadanía en educación, reforma tributaria, cambio o reforma de la Constitución Política del Estado, y un poco lo que decía usted de cómo equilibrar eso con el manejo económico, mantener la economía chilena creciendo, exportando, que las inversiones no se eventualmente asusten con los cambios que tiene el programa económico. Entonces va a tener que ecuacionar eso. Pero, digamos, las demandas sociales por
reformas estructurales en la educación, hacia mayor gratuidad, hacia ordenamiento del sistema de educación privada, el ordenamiento de las universidades del Estado. El tema que no estaba en el programa de la presidenta Bachelet, pero que yo creo que es importante, recursos naturales, cobre, que es un sector con una enorme preponderancia de la inversión extranjera, de multinacionales, con bajo royalty, que la tajada del león un poco del último boom de precios de commodities se lo han llevado a las compañías extranjeras. Está el tema de las pensiones en Chile son bastante modestas, bajas. Están los problemas más generales de desigualdad, de la gran concentración territorial, de la actividad económica, del poder decisorio muy concentrado en Santiago, el problema de sustentabilidad ambiental. Es decir, los desafíos que enfrenta la economía chilena son enormes. Yo tengo la impresión de que en muchos países de América Latina, que vivió una etapa de dictaduras muy brutales y muy abusivas en términos de tratar de orientar sobre todo la economía en una dirección muy determinada, un modelo neoliberal de mercado, se fueron postergando durante muchos años aspiraciones básicas de la gente y todo lo que era, o gran parte de lo que era un derecho pasó a ser una mercancía, es decir, había que empezar a pagar por la educación, por la salud, por la vivienda, mucho más, etc. Es como que en Chile quizás el momento histórico marca una realidad en la cual por primera vez se puede producir un cambio en la sociedad y en la economía y en la administración del Estado y en la institucionalidad para dar respuesta a esas inquietudes de los sectores populares? Bueno, el caso paradigmático yo creo que es el tema de la educación. En ese sentido que tú estás analizando, la presidenta Bachelet, hay que recordar que va a ser su segundo periodo. Ella ya fue presidenta entre el año 2006 y 2010, y ya ahí le tocó enfrentar el primer gran movimiento estudiantil que precisamente lo que hacía era protestar, luchar contra aquella herencia de la dictadura militar de Pinochet que los gobiernos anteriores de la concertación habían mantenido. En el campo de la educación, básicamente, se trató, como tú mencionaste, de modificar un sistema básicamente estatal de educación provista como un derecho a un sistema de mercado en que las instituciones tienen que competir, autofinanciarse. Chile tiene los niveles de financiamiento privado en educación más del doble comparados con los países de la OECD, el resto de los miembros, y con un sistema entonces muy desigual y muy segregado socialmente. Esa era la protesta ya el año 2006 con el gobierno de Bachelet. En ese momento Bachelet no logró capitalizar esa propuesta para hacer la transformación quizá en el sentido que ella lo hubiese esperado, precisamente porque, como conversábamos antes, no tenía las mayorías parlamentarias necesarias y tuvo que negociar con la derecha, que en ese momento se comportó como una reserva, diríamos, política de ese modelo heredado de la dictadura de principios de los años 80. Llega al gobierno ahora más que para enfrentar los movimientos sociales, casi como revestida de su líder, para realizar la promesa de los movimientos sociales, y esta vez, al parecer, tiene las mayorías para hacerlo. La propuesta, que después podemos profundizar sobre ello, del programa de Bachelet en educación, es en la práctica la primera reingeniería que comenzaría a terminar con el sistema heredado de Pinochet en educación. El gobierno que va a asumir dentro de poco en el país tiene un amplio respaldo ciudadano, es un hecho. A pesar de que el sistema electoral se ha expresado de una manera reducida, pero es un hecho. ¿Tiene realmente la señora Bachelet un cuadro político ideal para gobernar? Yo creo que están dadas las condiciones para que efectivamente ella pueda empujar estos cambios a los que se ha comprometido, ¿no? Tiene las mayorías parlamentarias para poder hacerlo. Sin embargo, efectivamente, todavía hay que dilucidar, yo diría, ciertas dificultades que en el horizonte se comienzan a dibujar. Por de pronto, Gonzalo, un punto respecto a tu pregunta. Efectivamente, la derecha está en problemas en Chile. Pero son los partidos de derecha, no es la derecha en términos de la ideología, no es la concepción de lo que nosotros entendemos por derecha. Aquí hay una crisis de los partidos de la derecha. No es que la derecha vaya a desaparecer de Chile, como tampoco ha desaparecido de América Latina, ¿no? Por lo tanto, es importante consignar esto porque evidentemente uno tiene que entender estos elementos producto de que efectivamente el gobierno, a pesar de tener mayoría, va a tener oposición, ¿no? Y durante mucho tiempo se ha instalado esta idea de que la derecha chilena tiene más vocación de oposición que de mayorías,
¿no? Circunstancialmente obtuvo el gobierno hace 4 años, pero lo perdió con la misma facilidad que lo obtuvo, ¿no? Por lo tanto, es un punto importante destacar. Pero yo también creo que hay un tema que no podemos dejar de lado cuando hacemos el análisis respecto a lo que viene, y es esta suerte de, yo diría, de tensión que se va a dar en el gobierno entre, por una parte, la lógica de la responsabilidad versus la lógica de las convicciones, ¿no? Este es un gobierno, o pretende ser un gobierno con convicciones, quiere hacer cambio, como decías tú, en economía, con una reforma tributaria, en educación, con una gran reforma en educación que termine, como decía Cristian, con lo que ha sido el modelo de la dictadura de Pinochet. Quiere hacer también cambios importantes en el ámbito social. Sin embargo, efectivamente, eso choca con un tema de cómo hacemos esto posible, ¿no? Objetivamente tenemos que tener responsabilidad para gobernar. Y en la actual nueva mayoría, que es la coalición que ha servido de respaldo electoral a la presidenta Bachelet, ¿no? Que es la suma de la Concertación más el Partido Comunista, que después de 40 años se integra, vuelve al poder en Chile. Esto no es menor. Había estado 40 años fuera del poder. La última vez que ocuparon posición en el gobierno fue el año 1973, en el gobierno del presidente Salvador Allende, ¿no? Y por lo tanto, esto no es un hecho bastante significativo. Pero digo que esa tensión que se va a dar, por un lado, en aquellos que dicen tenemos que hacer esto responsablemente, versus aquellos otros dentro del propio gobierno que dicen que tenemos que avanzar con convicciones. De verdad, porque hemos administrado el poder durante 20 años, los gobiernos anteriores de la Concertación, pero no se hizo con suficientes convicciones. ¿Por qué? Porque había que mantener ciertos equilibrios que permitieran hacer gobernable el país, ¿no? Y ese fue el modelo que exportamos a América Latina. Que en ese entonces también era en alguna medida comprensible por la situación que había vivido, por el shock que había tenido la sociedad chilena durante la dictadura. Ahora bien, el nuevo gobierno deberá implementar en todo caso un programa transformador, no cabe la menor duda, y con una ciudadanía, como bien decía Flavia, movilizada y expectante, ¿no? ¿Cómo conseguir esa participación ciudadana en las políticas públicas que ustedes desde su centro pretenden? A ver, yo creo que lo primero que hay que señalar es que en Chile existe una desconfianza ciudadana instalada, ¿ya? Y que eso está generando ciertos problemas en todo lo que tiene que ver con proyectos de inversión en el ámbito eléctrico, minero, cualquier tipo de problema que genere algún impacto ambiental. Lo segundo tiene que ver con que esa desconfianza tiene un arraigo y un fundamento que es realmente importante y que está en la Constitución, ¿ya? Porque en Chile el sector eléctrico, toda la regulación del sector eléctrico está entregada a los privados, toda la regulación del sector minero está entregada a los privados. Y tenemos, de alguna manera, hoy día leyes que han tenido muy pocos cambios y que datan de la década del 80, en pesca, en el tema forestal, en minería, eléctrica, y por lo tanto, el poder que tiene el sector privado frente al ciudadano es muy alto, y en eso hay un rotundo fracaso, yo diría, de todos los gobiernos de la Concertación, más el gobierno de Sebastián Piñera, en tratar de equilibrar medianamente entre el poder de una empresa y el poder ciudadano o los derechos de la ciudadanía. Y ese yo creo que es el gran desafío que va a tener que afrontar Bachelet, porque hoy día en Chile lo que ocurre, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es que cualquier proyecto de inversión genera conflicto, y genera conflicto porque a la base de esto hay una injusticia muy grande, pero también hay una ausencia de democracia a nivel local. Lo es porque ciertos derechos han sido instalados. Yo creo que en estos años se ha configurado un fenómeno también donde se han transferido derechos. Por ejemplo, en salud, ¿no? Los ciudadanos hoy día tienen un empoderamiento importante de los derechos de salud, y la reforma de salud que se hizo buena parte durante el gobierno del presidente Lago, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, logró instalar esa lógica de derechos. Y las políticas públicas hoy día, como lo va a hacer en educación, como lo va a hacer en reforma tributaria, tienen internalizada esta lógica de derechos. Por lo tanto, los ciudadanos también reclaman y piden por sus derechos porque son conscientes de ello. No estamos hablando de una sociedad en que no hay conciencia de los derechos. ¿No? Yo creo que también hay que rescatar ese proceso. Pero déjame terminar con la idea anterior. Tenemos en el ámbito ambiental que las autoridades son designadas y son los que toman decisiones, y por lo tanto en Chile el lobby empresarial se hace en la Casa de Gobierno.
porque el presidente de la República finalmente es quien decide si un proyecto se ejecuta o no. En términos de los derechos, yo creo efectivamente, respecto de lo que tú decías, que la gente ha ido teniendo mayor percepción de derechos, pero en el ámbito ambiental, claramente, en Chile se vulneran los derechos de las personas. La Constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, sin embargo, Chile es un país que tiene altos niveles de contaminación en las aguas, en los suelos ni siquiera sabemos porque no hay normativa, y en el aire. Y eso ningún gobierno ha sido capaz de respetarlo, y hoy día tenemos en Chile, que se ha instalado como concepto, el tema de la justicia ambiental y el tema de las zonas de sacrificio, que son zonas donde se ha potenciado el desarrollo industrial, como la bahía de Puchuncaví Quintero, y donde la gente lleva 40 años viviendo situaciones de contaminación dramática que la llevan hasta la muerte. La letra chica que hace la vida difícil al futuro gobierno chileno, que tiene entre sus aspectos centrales llevar adelante una reforma constitucional. Esta parece ser la tarea más complicada que tiene el nuevo gobierno, precisamente para dar satisfacción a todas las aspiraciones de los ciudadanos de mayor participación. Yo creo que a cualquier gobernante debiera gustarle mucho de que la gente quiera participar, que quiera tener una actividad muy grande en la política, etcétera. Eso habla de un pueblo muy vivo. En el caso de Chile la cosa ha sido distinta. ¿Por qué ha sido distinta y por qué es necesario hacer una reforma constitucional? A ver, lo que pasa, a mi juicio, es que el modelo de sociedad chilena que se implementó o se implantó en el periodo de Pinochet, de dictadura militar, tenía básicamente dos ejes. Un sistema económico, por ponerle un nombre, de capitalismo neoliberal, que fue una especie de adelantado incluso a las políticas de Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos, después lo que vino cuando se terminó, colapsó el sistema socialista real o comunista en Europa del Este, Rusia, incluso las mismas reformas de China. Entonces se implementó un sistema de capitalismo bastante de laissez-faire, de privatización de los sectores sociales. Chile es casi el único país que tiene privatizada la seguridad social, etc. Y al mismo tiempo una estructura institucional basada en la Constitución de 1980, aprobada en el régimen de Pinochet, sin registro electoral y otra serie de situaciones poco regulares para aprobar una constitución. Eso siguió con algunas reformas institucionales en democracia. Entonces el país ya lleva 34 años con una constitución, que es lo que regula el contrato social, originada con problemas de legitimidad de origen, aprobada en dictadura, y con problemas también de legitimidad de ejercicio, en el sentido que bloquea muchas reformas. Entonces yo veo que la contradicción fundamental es la demanda por introducir cambios al sistema económico, tal vez ir hacia un capitalismo, el capitalismo a la chilena, un poco este capitalismo tan neoliberal a ultranza, ir a una especie de capitalismo más socialdemócrata, más parecido quizás a los países nórdicos, con menores grados de desigualdad, con mayor respeto al medio ambiente, con mayor propiedad pública de los recursos naturales, pero eso choca, todas esas reformas estructurales, una educación más pública, eso choca con una constitución que tiene reglas de aprobación de cambios institucionales, bueno, uno hecho para mantener el modelo económico capitalista neoliberal prácticamente intacto y para mantener una especie de democracia de baja intensidad. Un tema que hay que todavía que resolver, pero hay algo que a mi juicio tendrá una enorme repercusión en América Latina si es que realmente se llega a concretar, y es la posibilidad de hacer cambios, Cristian, en la educación. Si es que realmente se pasa del sistema actual de educación a uno mucho más democrático y amplio, es una aspiración que tienen los estudiantes de toda América Latina, que están en la calle, no solo han salido a la calle no solo en Chile, sino que también en diversos países, en México, en Colombia, etcétera, para luchar por una educación gratuita y de calidad. Así es. ¿Es esta una aspiración que se podrá ver satisfecha con el nuevo gobierno? Bueno, es difícil esa pregunta, pero yo creo que es bueno para entender bien el caso chileno
ponerlo un poco en contexto con el resto de los países de América Latina. Probablemente para alguien que escuche el debate de política educativa en Chile y que vea las propuestas de Michelle Bachelet y que vea la efervescencia del movimiento estudiantil y la persistencia que ya acumula más de media década, sea difícil entenderlo cuando mira al mismo tiempo los indicadores que Chile tiene en educación. Chile es un país que tiene niveles de cobertura en educación muy elevados para el contexto de América Latina, es de los países con mejor cobertura en educación preescolar, básica, secundaria y superior, y crecientes, y incluso analizado en términos de resultados de aprendizaje de los estudiantes, también tiene un desempeño razonablemente elevado en el contexto de América Latina. Solo tenemos la comparación de UNESCO en la que Cuba es el país que tiene mejores logros de aprendizaje. Exceptuando Cuba, Chile es el país que lo sigue y en las pruebas internacionales, comparado con otros países desarrollados como PISA, Chile es claramente el país que lidera en América Latina. Entonces, visto así, la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué los chilenos están tan disconformes con su sistema escolar y por qué quieren, como algunos dicen, casi hacerlo de nuevo? Y ahí yo creo que viene la cuestión de una especie de corrección de este modelo tan radical de capitalismo a la chilena, como Andrés decía. En varios países de América Latina, efectivamente, políticas neoliberales se han estado introduciendo en distintos aspectos, primero en economía y en otros aspectos de la vida social. Pero hay que entender que en ningún país, no solo en América Latina, sino en el mundo, se ha introducido la lógica neoliberal de mercado tan radicalmente como en Chile en educación. De manera que en Chile hemos en menos de 2 décadas desmantelado prácticamente completamente el sistema, por ejemplo, de educación pública. Cuando Pinochet hizo esta reforma, el sistema de educación pública era casi el 90%. Y se convirtió en un negocio, además. El sistema de educación pública era el 90% del sistema, hoy día es menos de la mitad, 40%. Las escuelas privadas, efectivamente Chile tenía una tradición de escuelas privadas, pero escuelas privadas sin fines de lucro, orientadas culturalmente o religiosamente. Lo que Pinochet hizo fue abrir la puerta en realidad, como tú mencionabas, a un negocio de la educación. Y lo que hemos visto es el crecimiento no de mayor diversidad cultural en educación, sino de un campo de negocio en educación escolar y superior sobre todo, que le ha pasado por encima no solo a la educación pública, sino también a la tradicional educación particular más filantrópica o culturalmente orientada. Entonces, en ese contexto, los estudiantes lo que están reclamando es precisamente una noción nueva de derecho a la educación, que ponga la diversidad, la tolerancia, la igualdad como primer eje orientador del sistema y no el lucro y el beneficio privado. En términos constitucionales, por ejemplo, para cerrar con la pregunta sobre la Constitución, precisamente el derecho a la educación en Chile no está establecido constitucionalmente en el mismo rango que lo está el derecho de los empresarios privados a crear una escuela o una universidad y comerciar con ella. Está mucho más resguardada la libertad empresarial en educación constitucionalmente que el derecho a la educación de los niños y jóvenes. Entonces, realmente cuando uno observa a Chile en el contexto, quizá tiene indicadores objetivamente equivalentes o superiores a América Latina, pero tiene un nivel de desigualdad y de comercialización de los derechos, en este caso de la educación, que se ha hecho intolerable para este pacto social, como mencionábamos. Chile tiene un Estado subsidiario y entonces ha entregado a los privados un montón de cosas. ¿Ya? Entre eso la educación, la salud, la previsión social, pero también el agua, los recursos mineros. Entonces, ese es el problema que hoy día vivimos como país, que hay un problema estructural y en el cual, digamos, cuando uno ve las demandas de los jóvenes, también ellos cuando marchan en las calles piden la nacionalización de los recursos naturales, porque hoy día los recursos naturales en Chile están entregados a privados y no es raro ver las demandas de nacionalización del agua y de hecho está, en el programa de la presidenta Bachelet, ver cómo con una reforma a la Constitución se vuelve a tener los derechos de agua en Chile que hoy día están en manos de privados. Interesante en ese aspecto sería volver a plantear el asunto, es decir, la señora Bachelet no va a hacer una revolución en Chile, aunque estén los comunistas adentro. Chile no va a vivir una revolución. Cuando más, como tú decías, la idea que expresan la mayoría de los expertos es que se vivirán cambios democráticos hacia que conceda mayor bienestar a la población y que recuperen para el país lo que le pertenece al país y no a determinados grupos nacionales o extranjeros. Este espagat entre lo posible y lo urgente es quizás el mayor problema de la señora Bachelet, entonces. Sin duda, había un economista, Andrés Hirschman, muy famoso en América Latina, que justamente desarrolló toda esta
tan influyente en la ciencia social en Chile, diría yo, sobre lo posible, ¿no? Y buena parte de la estrategia para salir de la dictadura tuvo que ver también con eso, ¿no? Cómo distintas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para poder derrocar, ¿no es cierto?, o sacar por la vía electoral en el plebiscito del año 88 a Pinochet. Pero creo que este es un problema que recorre a toda la región, ¿no? Estamos iniciando un ciclo electoral en América Latina, va a haber elecciones en mayo en Colombia, van a haber procesos electorales prontamente también en varios otros países en donde van a estar enfrentadas también estas lógicas, es decir, cómo llevar adelante cambios bajo una lógica de gradualidad. No, porque está visto que no es posible tampoco avanzar, menos en periodos de gobiernos en donde estamos hablando de 4, 5 años, 6 años, ¿no? Las políticas públicas, muchos dicen, debieran ser políticas estatales y no solamente políticas que duren un periodo de gobierno. Por lo tanto, creo que el gran desafío de América Latina, ¿no? Y lo que viene por delante va en esa dirección es cómo podemos resolver todos estos problemas que Flavia hablaba respecto de Chile, pero que son extensivos a toda la región, ¿no? En toda América Latina estamos viviendo estos problemas, ¿no es cierto?, del uso de las aguas, del tema de la educación, del tema de las desigualdades en la economía. Por lo tanto, yo creo que hay un proceso que está demandando cómo poder diseñar mejores políticas públicas para poder enfrentar justamente estos desafíos en una lógica, por cierto, de gradualidad. Vamos a ver si se reforma la Constitución, si eso se modifica. Fue la propia presidenta Bachelet quien estuvo de acuerdo en reducir el mandato presidencial a 4 años. Y ella lo inauguró justamente en su primer mandato. Por lo tanto, creo que aquí hay muchos desafíos que tienen que ver con cómo generamos políticas públicas que puedan hacerse cargo de estos graves problemas que tenemos en América Latina, ¿no? Pero resguardando, como decía antes, una cierta responsabilidad y una cierta gradualidad en los procesos para que efectivamente podamos tener cambios de verdad. Por Dios que cuesta conseguir cambios de verdad en América Latina. Algunos lo han hecho pasándose para otro lado. Es decir, vamos a hacer aquí una revolución como Evo Morales o como Chávez, y otros dicen no, piano piano, palontano. Entonces, estos cambios graduales en medio de un país que tiene enormes problemas como los que nos mencionaba Flavia, ¿hasta qué punto será posible hacer estos cambios graduales? Por ejemplo, si hablamos del tema educacional, aparte de lo que hemos conversado, también ha habido una violenta represión contra los estudiantes en este país. Y ha estado la utilización del aparato del Estado, incluso de la ley antiterrorista, para reprimir a sectores importantes de la población, como son los mapuches, donde se ha enfrentado con una mentalidad policial, y al mismo tiempo tenemos un problema gravísimo en Chile, en el sentido de que la fuerza policial no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y este problema de la seguridad, que es un problema latente en toda América Latina, en Chile adquiere una dimensión enorme, Cristian. ¿Cómo se puede llegar a que el ciudadano recupere la seguridad, o la perdió para siempre? Bueno, yo creo que la principal seguridad que los chilenos no tienen es la seguridad de los derechos sociales garantizados. Chile tiene índices de delincuencia y de inseguridad objetivos bastante bajos comparados con el resto de América Latina. Lo que tiene es una percepción de inseguridad, pero hay un debate sobre si esa percepción no es en muchos casos manipulada por los medios de comunicación y también algunos sectores interesados. Lo que realmente no tienen los chilenos es garantizado un set de derechos sociales y económicos como los que estábamos conversando. Los estudiantes salieron a la calle básicamente para subir el estándar, diría yo, de lo que es la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Cuando decimos si es que la agenda de reformas de Bachelet, que en educación yo creo que efectivamente es muy ambiciosa, como decía Marco, probablemente para los límites de un gobierno, no me cabe ninguna duda, pero lo que hay que entender es que en realidad la revolución en Chile ya ocurrió, la hizo Pinochet. La revolución en Chile ocurrió en la década de los 80 y fue una revolución neoliberal que desmanteló completamente la relación tradicional que tenía el Estado con la sociedad civil. En el caso particular de la educación, el programa de gobierno de Bachelet es simplemente tratar de mover un poco el sistema educacional chileno, que está en un extremo, no solo reconocido por la oposición chilena, reconocido por el Banco Mundial, por la propia OECD, en un extremo del libre mercado, y tratar de acercarlo a lo que son más o menos los sistemas escolares de los países capitalistas avanzados. Tú mencionabas antes, Estados Unidos, todos nuestros autores de la Escuela de Chicago y sus seguidores vienen de allá, pero en realidad los experimentos neoliberales en Estados Unidos en el sistema educacional son pequeños y han sido siempre marginales. Estados Unidos no se ha comprado la ideología neoliberal para la educación. Lo mismo la mayor parte de los países de la Europa continental. Incluso en el caso de los países
que más han apostado por la educación privada, que son pequeñas excepciones como Bélgica o Holanda, que generalmente en el debate aquellos promotores de la educación privada los ponen por delante, la relación que el Estado y las familias tienen con la educación privada en países como Bélgica o Holanda es completamente diferente a la que tiene en Chile. No se trata ya de generar un negocio, un mercado, sino de garantizar la pluralidad que yo antes mencionaba, cultural, religiosa y étnica. Y ninguna de esos países financia escuelas con intereses de lucro, todas tienen que ser escuelas sin fines de lucro y además están regidas por las reglas de la educación pública. Por ejemplo, los profesores son financiados e incluso contratados bajo los mismos parámetros del servicio civil que la educación pública. Entonces, aún en aquellos casos pocos y excepcionales de los países capitalistas avanzados en que han apostado por la educación privada, no lo han hecho en el modelo radical chileno, de manera que sí, una revolución, más bien diría yo, el inicio de una contrarrevolución neoliberal para poner algunos derechos más o menos sociales y económicos al estándar de lo que son los países capitalistas avanzados, no otra cosa. Dos problemas ahí. Uno, que la gente se ha movilizado y sigue movilizada para más que eso. Y dos, que los empresarios no quieren ceder en esta cosa. Y si los cambios se van a dar en la economía, ¿hasta qué punto podemos esperar que realmente de parte del empresariado entiendan que un país no puede continuar con un sistema tan extremo de concentración, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? Algo que, y por otro lado, tener un manejo más flexible, que es lo que le reclamaba el The Economist a Piñera, que no había sabido manejar la situación y que si no hacían algunos cambios, esto se podía ir al diablo como modelo. Entonces, ¿qué se juega en la economía y qué posibilidades tendrá Bachelet ahí de enmendar las cosas? A ver, bueno, efectivamente, como tú indicas, el país tiene que, yo lo veo como una especie de rebalanceo, no es una revolución, Bachelet no es claramente una revolución de transición al socialismo como fue Allende u otros intentos históricos del país en el pasado, ya más distante, es yo creo que una especie de recentramiento de este sistema capitalista hacia una posición más centrista, por decirlo, un reencuentro de Chile con su historia un poco y un reencuentro un poco de Chile, una alineación de Chile con el mundo, en el sentido que se hace una distribución del sistema capitalista con todas sus características. Chile está en un extremo, tiene que volver a eso, es una especie de vuelta a la normalidad, tanto en un criterio internacional como un criterio histórico. Eso sería una cosa. ¿Cuál va a ser? Dos fuerzas que yo veo que van a ser determinantes en qué resulte del gobierno de la presidenta Bachelet. La posición del empresariado, sobre todo del gran empresariado, y los movimientos sociales por otro. Primero, el gran empresariado yo creo que apostó en la elección presidencial, no se sabe porque la forma de financiar las campañas políticas son en Chile secretas en el sentido que no se conoce la fuente, eso está en la ley, quién da las contribuciones, pero toda la evidencia muestra de que el gran empresariado apostó más a Bachelet, que era candidata a la derecha, Evelyn Matei. Entonces yo creo que el empresariado está detrás, el gran empresariado está detrás de Bachelet en cierto sentido. Yo creo que va a poner límite en lo que es factible y lo que no es factible. El programa de Bachelet no incluye una recuperación de los recursos naturales, salvo quizás en el agua, pero un poco ambiguo, del cobre para el Estado. No es que sea 100% propiedad estatal, pero subir, por ejemplo, la participación de Codelco y disminuir un poco la importancia del privado no está. Hay muchas compañías privadas chilenas que tienen intereses, que son chilenas, que creo que no quieren cambio en el cobre. El empresariado puede transigir un poco en reforma en el sector educacional. Sí. Vamos a ver cuánto está dispuesto a transigir en el Parlamento con una reforma tributaria para financiar eso. Yo creo que el empresariado está expectante, yo creo que en general apoyó a Bachelet, le va a poner límites si Bachelet se pusiera muy radical, que yo creo que no lo va a hacer. Y por otro lado está la fuerza de los movimientos sociales que sí quieren cambio. Ahora, yo entiendo el razonamiento del gradualismo, hay que ser responsable en políticas públicas, políticas económicas, pero Bachelet, para tener credibilidad, va a necesitar hacer reformas reales, mostrar al final de su periodo cambio en la educación, mostrar una reforma constitucional o una nueva constitución, o por lo menos las bases echadas para una nueva constitución. Va a necesitar mostrar
Lo tributario instrumental. Los objetivos que ya se ha puesto de fondo estratégicos son reforma constitucional y reforma educacional. Va a tener que en esos dos parámetros que ella misma fijó en su campaña mostrar resultados. La práctica va a depender de la dinámica política del sistema y cuál es la posición del empresariado y cuál es la posición de los movimientos sociales, incluyendo estudiantes, trabajadores. Es una ecuación no tan fácil de cerrar, pero yo creo que va a ser un gobierno que va a dar inicio a cambios. No creo que en 4 años logre hacer cambios muy de fondo, pero es una incógnita. Es una incógnita. Pues bien, también es una incógnita lo que va a acontecer con algunos acontecimientos internacionales, como es el próximo fallo de La Haya, que va a definir una situación con Perú y que va a abrir o no perspectivas para el país y para el país vecino en esa dirección. Y también están demandas sentidas de Bolivia para obtener una salida libre y gratuita al mar. Estos problemas internacionales sin duda le van a caer todos ahora a Bachelet, al tiempo en el cual hay una necesidad de una mayor integración de América Latina. ¿Cómo se perfilará, Marco, Chile, el nuevo gobierno en América Latina? Yo creo que bueno, el fallo de La Haya es una buena oportunidad para resolver nuestros problemas con los vecinos, particularmente con Perú. Yo creo que va a poner fin, digamos, a una controversia que teníamos allí. Pero yo creo que una buena noticia es que el gobierno de la presidenta Bachelet, y así lo ha señalado en su programa, por lo demás, va a tener una clara vocación latinoamericanista. Particularmente yo creo que va a haber un énfasis muy importante en las relaciones vecinales, ¿no? Bolivia, Perú van a ser, yo creo, objetivos prioritarios de la política exterior de la presidenta Bachelet. Con Argentina hemos avanzado mucho en nuestras relaciones bilaterales y creo que hoy día el objetivo va a estar puesto allí, lo mismo que en sus relaciones económicas con México y Brasil, ¿no? Creo que esos son los elementos más importantes, pero yo creo que por definición el gobierno de la presidenta Bachelet va a tener una clara orientación hacia América Latina, ¿no? Durante un tiempo importante quizás hemos descuidado ese espacio. Nuestras relaciones exteriores estuvieron muy marcadas por el tema de mirar hacia Europa, hacia los países desarrollados, compararnos con los países de la OCDE, y habíamos dejado un poco de lado este ámbito que creo que es importante. Por lo tanto, yo creo que ella va a rescatar, y así lo ha señalado, ¿no es cierto?, una política de relaciones vecinales a muy alto nivel, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, con una clara vocación latinoamericanista, entendiendo que nuestro natural espacio de desarrollo va a estar en la región, ¿no es cierto?, y por lo tanto la gran apuesta del gobierno de Bachelet va a estar en ese sentido. En ese sentido. Ahora, a muchos sorprendió, creo yo, la fuerza de Bachelet como líder política en Chile. Es un liderazgo auténtico, podemos estar de acuerdo uno o no con eso, pero es así. Y segundo, es el liderazgo de una mujer. Esto no se da con mucha facilidad en América Latina. Significa que Bachelet también, aunque no está escrito así con letras grandes en el programa, va a ser un gobierno para las mujeres, en términos de las demandas de las mujeres. Por ejemplo, el tema del aborto, y se peleará con la Iglesia, a lo mejor por eso, estará haciendo una política realmente feminista o no. Yo creo que es una respuesta bien difícil porque ya tuvimos un periodo con la presidenta Bachelet donde hubo muchas expectativas, sobre todo desde el mundo de las mujeres, de las organizaciones de mujeres respecto a lo que iba a ser su gestión, y realmente no pasó nada. Y hoy día, así como en un montón de otros ámbitos, ella tiene que enfrentar tensiones al interior de la coalición de gobierno que la promueve como presidenta. Los temas, entre comillas, que se llaman en Chile valóricos, generan tensión. En Chile el tema del aborto terapéutico es un tema que genera tensión al interior de la coalición de gobierno que va a iniciar su periodo en marzo. Un sector, yo diría, mayoritario de la democracia cristiana no está a favor del aborto terapéutico, y por lo tanto ahí hay un problema, y de hecho es un tema que no está en su programa de gobierno. ¿Ya? Este es un tema, el tema de poner el aborto terapéutico en discusión en Chile ha venido desde las organizaciones y ha sido avalado incluso a veces por la ex candidata que perdió en esta ocasión en la elección. Evelyn Matei fue una de las que patrocinó
un proyecto de ley para aborto terapéutico bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, ese es un tema que va a ser fuerte durante su gobierno, ver cómo ella se va a plantear los temas que tienen relación con las mujeres. Y yo diría que su programa de gobierno es bastante pobre en ese sentido. No hay una mirada de las políticas públicas hacia las mujeres. De hecho, lo que más se ha destacado ahí es un programa que ya se hizo durante el gobierno de Ricardo Lagos, que tiene que ver con Sonrisa de Mujer, que es mejorar todo el aspecto de la dentadura de las mujeres, pero no hay una cosa de mayor empleo, mayor capacitación. Eso está muy débil todavía en el programa de gobierno, está mencionado, pero es muy débil. Entonces, mi impresión... Gana con el voto femenino. O sea, Michelle Bachelet, donde obtiene mayor ventaja es entre las mujeres que van a votar, ¿no? Y eso es un dato no hay importante. discusión en eso. O sea, ella es una líder innata, la gente la adora, en eso no hay discusión. Pero, por ejemplo, los sectores que yo diría que son los más críticos a ella son los que no votan, los estudiantes y la ciudadanía que ha vivido conflictos ambientales. Si tú recorres Aysén, Freirina, Puchuncaví, te vas a encontrar con gente que no cree en nada. Pero vienen no votando desde el año 1997, no es desde así. ese año que no vienen votando. Que no cree no es en así. nada. En todo caso, lo cierto es que ahora que estamos llegando al final del programa, en Chile la gran mayoría no espera precisamente una revolución en el país, pero sí tiene mucha hambre, muchas ganas de vivir en democracia y en libertad, tener más participación y poder sentirse parte de un país en el cual ellos tienen que hacer a diario un aporte muy, muy, muy fuerte. Desde el Centro Cultural Gabriela Mistral y su espacio Bibliogram, esta ha sido una nueva coproducción de Deutsche Welle y un nuevo programa de Claves en América Latina. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.